Bien, ahora vamos a analizar otro estudio con el objetivo de diferenciar las tres rutas. El objetivo de este análisis no es mostrar un interés en los datos o en el estudio concreto, sino plantear una estructura de trabajo basada en la aplicación de una metodología mixta. Esta consta de un análisis tanto cualitativo como cuantitativo, del cual derivan una serie de técnicas e instrumentos de recogida de datos. Respecto al ámbito cuantitativo, se detalla el uso de análisis descriptivos, como las tablas de frecuencias y porcentajes, e inferencial, como tablas de contingencia, chi-cuadradas, pruebas T, para muestras independientes, y ANOVA, mientras que para el estudio cualitativo se muestra el estudio de caso. Los instrumentos para la recogida de datos cuantitativos son cuestionarios basados en una escala de Likert, es decir, que pues tienen una clasificación. Para el análisis cuantitativo, la muestra utilizada en el estudio corresponde a 30 equipos directivos de la educación secundaria. En cuanto al análisis cuantitativo, se ha realizado un análisis descriptivo en los que se muestran datos de frecuencias y porcentajes sobre los cuestionarios que se realizaron por equipos directivos acerca de la percepción sobre la implantación de las competencias básicas en el aula. Es decir, se realizó un cuestionario y de ese cuestionario se realizó la estadística descriptiva para esta percepción. Y respecto a la estadística, se procedió a realizar tablas de contingencia para la comparación entre los grupos, las pruebas T para muestras independientes y una ANOVA para determinar la existencia de relación entre variables categóricas recogidas en cada una de los ítems del cuestionario. Y pues este cuestionario, al pertenecer a la parte cuantitativa, tiene que ser estructurado y tiene que estar realizado previo a la elaboración o la recolección de los datos. Para el análisis cuantitativo se hizo a partir de una recogida estructurada de información en base a 4 categorías creadas a través de un estudio de caso en un centro educativo, y este se centra en la realidad práctica que muestra el docente de educación física en relación al trabajo de las aulas. Para ello se seleccionaron clases de los 4 cursos de la etapa. Se entrevistaron a sus profesores al comienzo del proceso y se realizaron grupos de discusión con los alumnos. Respecto al estudio de casos, se emplearon 3 instrumentos: entrevista inicial a los profesores de educación física sobre el trabajo de las aulas, un diario de observación de las clases y grupos de discusión con los alumnos. Estos 3 recursos son recursos pues de una etapa cualitativa que se usa para un estudio de caso único. En cada instrumento se plantean distintas preguntas y todas ellas, al igual que en el análisis cuantitativo, se agrupan en variables de análisis. Como en el análisis cualitativo, se analizará el discurso, es decir, se tiene que codificar cada uno de los instrumentos de recolección de datos. Y esa es, la tipología con la que ellos lo clasifican. Y después nos centramos en los resultados y discusión. Estos son los resultados cuantitativos y nosotros vamos a ver que es una estadística descriptiva. Nos está dando solamente porcentajes de las respuestas ante sus variables que son ordinales. No o nada, poco, bastante, mucho, no sabe, están categorizadas. Y pues se hace las preguntas y el porcentaje de respuestas de los equipos de los directivos. En esta tabla número 2 nos muestra la existencia o no de la relación significativa entre algunos de las categorías de los cuales pues consta el cuestionario. Este tipo de análisis es fundamental para ir más allá de la interpretación de una frecuencia o un porcentaje. Se realiza a partir de variables categóricas y aquí ya estamos haciendo una comparación que nos da un resultado significativamente estadístico, es decir, un resultado estadísticamente significativo. Nosotros aquí podemos ver
que hay una diferencia significativa entre la tipología del centro influye en la creación de su identidad para el trabajo de las aulas. También podemos ver que a mayor evaluación de las aulas en reuniones trimestrales, más tratamiento informativo de las mismas. Cuanto menos se trabaja la interdisciplinariedad, menos se trabajan las aulas la atención en el aula. Cuanto menos se trabaja la interdisciplinariedad, menos se implica el alumno en sus propias tareas. Y pues todo lo que está por arriba de 0.05 no se toma en cuenta como significativo, y es decir, que no influye. Por ejemplo, no tiene nada que ver la tipología del centro que determina la implicación del profesorado para el trabajo de las aulas. Eso no tiene nada que ver. Tampoco a mayor alumnado en la ESO, mayor aprendizaje del profesorado para evaluar a las aulas. Esto no es cierto, no hay una relación en esto. En este caso, en esta tabla 3, se determina, otra vez se hace una comparación entre grupos dependiendo de las variables y obtenemos una diferencia significativa. Aquí nosotros podemos observar que ninguna de estas relaciones se lleva a cabo, no tiene una diferencia estadística, es decir, no es una cuasi causalidad. Con esto nosotros podemos ver prácticamente el uso de una metodología mixta en el ámbito de la investigación. Nosotros podemos decir que la percepción óptima del trabajo, de las competencias, no tiene nada que ver ni dificulta para encontrar una propuesta eficaz. Bueno, una vez mostradas las posibilidades existentes de análisis dentro de la metodología cuantitativa, aquí mostramos a continuación el ejemplo de los datos obtenidos en el estudio de caso a través de los instrumentos utilizados en la parte cualitativa, en concreto agrupados en la variable percepción sobre la competencia motriz. Y en esto se presentan extractos de párrafos literales expresados por la muestra junto a la codificación del instrumento correspondiente. En relación a la diversidad de contenidos que utilizaban los docentes de educación física y el tipo de metodología empleada, de las entrevistas realizadas se extrajo la siguiente información. Entonces nosotros aquí vamos a ver cómo de cada párrafo que contestaban los instrumentos, se iban categorizando, haciendo la tipología para poderlas ir agrupando. Como complemento a estos comentarios y con el fin de ver la coherencia, se presenta esta información que se extrajo pues de las bitácoras de campo. Y aquí nos hacen otra clasificación de acuerdo a esos comentarios finales. Como conclusiones, a lo largo del estudio se ha mostrado una ejemplificación de estructura de investigación basada en una metodología mixta, utilizando distintas técnicas e instrumentos para la recogida de datos. Se llevó a cabo un procedimiento paralelo en el análisis de los resultados, que pues es un tipo de diseño mixto, algo que permite una mayor comprensión de la investigación, pero sobre todo una ampliación de los resultados. Este tipo de investigaciones son polivalentes, ya que pueden ser aplicadas en cualquier rama y bajo cualquier perspectiva, mostrando también flexibilidad en las técnicas e instrumentos empleados. El hecho de utilizar varios enfoques de paradigmas en los métodos aplicados hace que la información se pueda contrastar, obteniendo en ocasiones resultados muy dispares entre sí. Por ejemplo, la persona que ha cumplido un cuestionario y su propia actuación del día al día en el aula. A lo mejor contesta algo, pero hace otra cosa. Respecto al establecimiento de las conclusiones, se atenderá a que se dará respuesta a cada una de las hipótesis generadas en la investigación, unas mediante análisis cuantitativo y otras mediante el análisis cualitativo. Recordemos que la metodología mixta nos ofrece una visión más global. La metodología mixta requiere de un análisis exhaustivo en la información que se obtenga, ya que el volumen será mayor, por lo que se deberá limitar los procesos de análisis de los datos, fomentando de este modo su rigurosidad.
Esto permite alcanzar la coherencia a lo largo del proceso de investigación, combinando la siempre fiable estadística con el análisis profundo y real que permiten las técnicas más cualitativas, utilizando un proceso crítico y flexivo.